Mi mejor amiga me destruyó en vivo delante de 200 personas. Yo guardé silencio y esperé. Al día siguiente, ella estaba de rodillas suplicando perdón. Fuego, la traición más cruel ocurrió en la presentación de mi libro. Era necesario, no seas dramática, dijo mientras destruía 3 años de trabajo. No dije nada, pero tenía todas las pruebas grabadas. 24 horas después, su vida se derrumbó. Rojo. Ese fue el primer color que vi cuando subí al escenario. Un rojo intenso, vibrante, que me quemaba las retinas desde el primer asiento de la fila central. Era el vestido de seda que Lucía llevaba puesto. Mi mejor amiga. Mi socia. La mujer a quien le había confiado cada secreto, cada miedo, cada sueño durante los últimos 7 años. Y ahí estaba ella, sonriendo con esa sonrisa de dientes perfectos que yo misma la había animado a corregirse ortodónticamente cuando no tenía dinero. El rojo de su vestido era el color de la traición, aunque yo aún no lo sabía. Azul. Ese era el color de mi traje esa noche. Un azul marino profundo, elegante, que había elegido cuidadosamente para la presentación más importante de mi vida. Lo había combinado con zapatos negros y una carpeta del mismo azul que contenía 3 años de trabajo, sangre, lágrimas y 18 horas diarias de dedicación. El azul representaba profesionalismo, confianza, autoridad. O al menos eso creía yo. Blanco. Las luces del auditorio eran cegadoramente blancas. 200 personas me miraban desde la oscuridad de la platea. 200 personas, entre las que estaban inversores millonarios, editores de las casas más prestigiosas del país, periodistas especializados, y lo que más me importaba, mi madre, que había vendido su coche para poder pagar el viaje desde el pueblo y verme brillar esta noche. El blanco de las luces me hacía sudar, pero era un sudor de emoción, de adrenalina pura. Estaba a punto de cambiar mi vida para siempre. Oh, eso pensaba. 3 años antes. Todo comenzó un martes gris de noviembre, 3 años atrás. Yo tenía 28 años, trabajaba como asistente administrativa en una empresa mediocre que me pagaban una miseria, y vivía en un apartamento de 40 metros cuadrados que compartía con 2 roommates más. Mi vida era una sucesión de días grises, de café barato, de sueños postergados. Pero yo tenía un secreto. Todas las noches, después de llegar exhausta del trabajo, me sentaba frente a mi laptop vieja y escribía. Escribía sobre mujeres como yo, mujeres que la sociedad había aprendido a ignorar, a subestimar, a pisotear. Escribía sobre la invisibilidad femenina, sobre cómo nos enseñan a hacernos pequeñas, a no ocupar espacio, a pedir perdón por existir. Y así nació Invisibles, un manuscrito que se convertiría en la obsesión de mi vida. Conocí a Lucía 6 meses después de empezar a escribir. Fue en un taller de escritura creativa al que iba los sábados por la mañana, pagando con dinero que no tenía. Ella llegó tarde el primer día, con el cabello revuelto y una taza de café en la mano, disculpándose con ese acento andaluz que la hacía sonar siempre como si estuviera contando un chiste. Soy Lucía, dijo, sentándose a mi lado. Tú eres la que escribe sobre mujeres invisibles, ¿verdad? Escuché que el profesor hablaba de tu proyecto. Asentí, incómoda. No me gustaba que hablaran de mi trabajo antes de que estuviera terminado. Suena fascinante, continuó ella, sin inmutarse por mi silencio. Yo escribo sobre otra cosa. Sobre cómo los hombres nos roban las ideas y luego se hacen famosos con ellas. ¿Te gustaría leer algo? Esa fue la primera vez que Lucía me habló de su tesis sobre el plagio intelectual en el mundo académico y empresarial. Me mostró fragmentos de su trabajo, y debo admitir que era brillante. Tenía una forma de hilar argumentos, de conectar casos reales, de hacer visible lo invisible, que me dejó impresionada. Deberíamos trabajar juntas, propuso esa misma tarde, mientras tomábamos un café barato en la cafetería de la universidad. Tú con tu manuscrito sobre mujeres invisibles, yo con mi investigación sobre plagio. Podríamos hacer algo grande. Y así comenzó nuestra sociedad. Durante los siguientes 3 años,
Lucía y yo fuimos inseparables. Nos mudamos a un apartamento juntas cuando mis roommates se fueron. Combinamos nuestros ahorros, que no eran muchos, para pagar un espacio más grande donde pudiéramos trabajar. Yo seguía con mi trabajo de asistente administrativa durante el día, y escribía por las noches. Lucía, que tenía un trabajo medio tiempo en una librería, investigaba durante el día y escribía por las tardes. Nos turnábamos para cocinar. Nos apoyábamos en los momentos de bloqueo creativo. Celebrábamos cada pequeño avance como si fuera un premio Nobel. Cuando terminé el primer borrador completo de Invisibles, Lucía organizó una cena especial con vino barato y velas. Cuando ella consiguió su primera entrevista con un académico reconocido para su investigación, yo le compré un traje nuevo con el dinero que había estado ahorrando para mis vacaciones, que nunca tomaba. Éramos un equipo. Éramos hermanas. Éramos invencibles. O al menos eso creía yo. 6 meses antes de la presentación, recibimos el correo electrónico que cambiaría todo. Era de la Fundación Cultural Iberoamericana, una de las organizaciones más prestigiosas del mundo hispanohablante. Cada año organizaban un concurso para proyectos editoriales innovadores, y el ganador recibía publicación con una de las 3 editoriales más importantes del mercado. Un anticipo de 500.000 euros. Una gira de presentación por 10 países. Asesoría de marketing y relaciones públicas por un año completo. Habíamos estado trabajando en nuestra propuesta conjunta durante semanas. La idea era brillante, combinar mi manuscrito Invisibles con la investigación de Lucía sobre plagio intelectual, creando un libro híbrido que fuera mitad ensayo, mitad narrativa personal. Lo llamaríamos Robo de Almas, como nos hacen invisibles y luego nos roban las ideas. Pasamos 3 noches seguidas sin dormir perfeccionando la propuesta. Yo escribía, Lucía editaba. Lucía investigaba datos, yo los integraba en la narrativa. Fue el trabajo más intenso y gratificante de mi vida. Cuando enviamos la propuesta, prometimos que si pasaba algo, lo celebraríamos por todo lo alto. Y si no, nos apoyaríamos mutuamente para intentarlo de nuevo. 3 semanas después, llegó la respuesta. ¡Felicidades! Su proyecto ha sido seleccionado como uno de los 5 finalistas. Los invitamos a presentar su propuesta en persona el 15 de marzo frente a nuestro jurado compuesto por editores, inversores y expertos en la industria. El evento se realizará en el auditorio principal del Centro Cultural. Cada equipo tendrá 30 minutos para su presentación, seguidos de 15 minutos de preguntas. El ganador será anunciado esa misma noche. Gritamos. Lloramos. Saltamos en la cama como niñas pequeñas. Luego nos sentamos a planificar. Teníamos 3 meses para preparar la presentación perfecta. Los siguientes 90 días fueron los más intensos de mi vida. Renuncié a mi trabajo de asistente administrativa. Sabía que era un riesgo, pero no podía concentrarme en ambas cosas. Lucía hizo lo mismo con su trabajo en la librería. Vivíamos de nuestros ahorros, que se agotaban rápidamente, y de la esperanza de ganar. Preparamos cada segundo de la presentación. Yo me encargaría de la primera mitad, leería fragmentos de Invisibles, contaría historias reales de mujeres que habían sido ignoradas, invisibilizadas, silenciadas. Usaría datos, estadísticas, casos documentados. Sería emotiva pero profesional. Lucía se encargaría de la segunda mitad. Presentaría su investigación sobre plagio intelectual, mostraría casos famosos de mujeres cuyas ideas habían sido robadas por hombres, explicaría cómo el sistema está diseñado para que esto suceda. Sería académica pero apasionada. Juntas cerraríamos con una propuesta concreta, un plan editorial, una estrategia de marketing, proyecciones de ventas, público objetivo. Ensayamos cientos de veces. Grabábamos nuestros ensayos y los veíamos una y otra vez, criticando cada gesto, cada pausa, cada inflexión de voz. Lucía era perfeccionista hasta la médula. Si yo titubeaba en una palabra, me hacía repetir el párrafo completo 10 veces. Si mi postura no era la correcta, me corregía.
Si el tono de mi voz no transmitía la emoción adecuada, ensayábamos hasta que saliera perfecto. Tienes que ser impecable, me decía una y otra vez. Esto es lo más importante que vamos a hacer en nuestras vidas. No podemos permitirnos ni un solo error. Y yo estaba de acuerdo. Quería ser perfecta. Quería que mi madre estuviera orgullosa. Quería demostrarle al mundo que existía, que importaba, que mi voz merecía ser escuchada. Lucía se encargó de todo lo logístico. Reservó el viaje para mi madre desde el pueblo. Consiguió los trajes que usaríamos. Ella insistió en que debíamos vernos profesionales pero accesibles. Preparó las diapositivas. Contactó a los inversores para enviarles material previo. Yo me concentré en el contenido. Escribí y reescribí mi parte tantas veces que podía recitarla de memoria. Perfeccioné cada historia, cada dato, cada transición. Un mes antes del evento, hicimos un ensayo general frente a 5 amigos. Fue perfecto. Recibimos aplausos de pie. Uno de ellos, que trabajaba en una editorial pequeña, nos dijo: si no ganan esto, es porque el sistema está realmente roto. Esa noche celebramos con champán barato y soñamos despiertas con lo que haríamos cuando ganáramos. Yo voy a dedicar el premio a mi madre, dije. Yo voy a usar mi parte del dinero para crear una beca para mujeres investigadoras, dijo Lucía. Nos abrazamos y lloramos de emoción. Éramos invencibles. O al menos eso creía yo. 2 semanas antes de la presentación, empecé a notar cosas extrañas. Lucía estaba más distante. Pasaba horas encerrada en su habitación trabajando en detalles finales, pero cuando tocaba la puerta, siempre parecía estar hablando por teléfono en voz baja. ¿Con quién hablas tanto?, le pregunté una tarde. Con la organización del evento, respondió rápidamente, demasiado rápido. Quieren confirmar algunos detalles técnicos. Asentí, aunque algo en su tono me hizo dudar. Otra vez, encontré un correo abierto en su laptop, que siempre dejaba olvidada en la mesa de la cocina. Era de un hombre llamado Dr. Martínez, y el asunto decía, sobre nuestra conversación. No leí el contenido. Cerré la laptop inmediatamente. Lucía era muy celosa de su privacidad, y yo respetaba eso. Además, probablemente eran cosas de su investigación. El Dr. Martínez era uno de los académicos que ella había entrevistado para su tesis. Pero las sospechas crecieron. Una semana antes del evento, Lucía llegó tarde a casa. Dijo que había ido a reunirse con un contact para conseguir mejores precios en la impresión de materiales promocionales. Pero olía a vino, y su cabello estaba ligeramente despeinado. ¿Tomaste vino sola?, pregunté. Fue con el contacto, dijo, evitando mi mirada. Celebramos el acuerdo. No insistí. Estaba demasiado nerviosa por la presentación, demasiado concentrada en mis propias palabras, en mis propios miedos. 3 días antes del evento, sucedió algo que no pude ignorar. Estaba en la ducha cuando escuché el teléfono de Lucía vibrar en la mesa de la cocina. Normalmente no habría mirado, pero la pantalla se iluminó con un mensaje que alcancé a leer desde la puerta del baño. No puedo esperar para verte mañana. Va a ser épico. Él estará allí también. Besos. El mensaje era de un número que no tenía guardado. Sentí un nudo en el estómago. ¿Quién era él? ¿Por qué Lucía no me había dicho que iba a ver a alguien mañana? ¿Qué tenía que ver eso con la presentación? Cuando salí del baño, Lucía ya había guardado el teléfono. ¿Todo bien?, preguntó. Sí, mentí. ¿Tienes planes mañana? Ella dudó una fracción de segundo. Una fracción tan pequeña que la mayoría de las personas no la habrían notado. Pero yo la conocía demasiado bien. Tengo que hacer unos recados, dijo. Nada importante. Asentí. No dije nada. Esa noche, mientras ella dormía, yo permanecí despierta mirando el techo. Algo no estaba bien.
algo muy grande no estaba bien. Pero estaba a 3 días de la presentación más importante de mi vida. No podía permitirme el lujo de investigar, de confrontar, de crear drama. Tenía que concentrarme. Tenía que ser profesional. Así que decidí ignorar mis instintos. Fue el error más grande de mi vida. La noche del 14 de marzo, Lucía y yo hicimos un último ensayo. Todo salió perfecto. Cada palabra, cada gesto, cada transición. Nos abrazamos al terminar. Mañana vamos a cambiar nuestras vidas, dijo Lucía, con lágrimas en los ojos. Juntas, respondí. Juntas, repitió. Pero esa noche, mientras yo no podía dormir de los nervios, escuché a Lucía salir del apartamento a las 2 de la mañana. Esperé despierta, sentada en el sofá oscuro, hasta que regresó a las 4:30 de la mañana. Cuando entró, se sorprendió al verme. ¿No dormiste?, preguntó. Estaba nerviosa, dije, observándola detenidamente. Llegaba con el mismo vestido rojo que usaría al día siguiente. El cabello ligeramente despeinado. Los labios más brillantes de lo normal. Fui a caminar, dijo. Necesitaba aclarar la mente. No dije nada. No pregunté nada. Simplemente asentí y me fui a mi habitación. Esa noche soñé que estaba en el escenario, hablando, pero de mi boca no salían palabras. Solo salía aire. Y cuando miraba hacia el público, veía a Lucía sonriendo, pero no era mi Lucía. Era alguien más. Alguien con ojos fríos y una sonrisa cruel. Me desperté sudando frío a las 7 a.m. Faltaban 8 horas. El 15 de marzo amaneció soleado. Pasé la mañana revisando mis notas por última vez. Lucía parecía extrañamente tranquila. Más tranquila de lo que yo estaba, definitivamente. ¿No estás nerviosa?, le pregunté mientras desayunábamos. Estoy lista, respondió simplemente. Mi madre llegó al mediodía. Había tomado un autobús de 6 horas desde el pueblo, y se veía cansada pero radiante. Me abrazó con fuerza. Mi niña va a brillar hoy, me dijo, acariciándome el cabello como cuando era pequeña. Te prometo que te voy a hacer orgullosa, mamá. Ya me haces orgullosa todos los días. Almorzamos juntas. Lucía se excusó diciendo que tenía que confirmar últimos detalles con la organización. Mi madre y yo hablamos de su vida en el pueblo, de sus amigos, de sus preocupaciones. Intenté no pensar en la presentación. Intenté no pensar en el vestido rojo de Lucía. Intenté no pensar en el mensaje que había visto. A las 5 de la tarde, nos arreglamos. Yo me puse el traje azul marino. Me peiné con cuidado. Me maquillé lo justo para verme profesional pero accesible. Cuando terminé, miré mi reflejo en el espejo y pensé, hoy es el día. Hoy voy a existir. Lucía salió de su habitación 20 minutos después. Y ahí estaba. El vestido rojo. Era un rojo intenso, vibrante, escarlata. Un vestido de seda que se ajustaba a su cuerpo como una segunda piel. Llevaba el cabello suelto, ondulado, cayendo sobre sus hombros. Los labios pintados del mismo rojo del vestido. Los tacones negros, altos, que la hacían ver aún más alta de lo que ya era. Se veía espectacular. Se veía peligrosa. ¿Qué te parece?, preguntó, dando una vuelta sobre sí misma. Te ves increíble, dije, y era verdad. Pero algo en mi estómago se retorció. Es para causar impacto, sonrió. Recordarás esta noche por el resto de tu vida. No entendí el doble sentido de sus palabras hasta mucho después. Salimos del apartamento a las 6:30 p.m. Mi madre nos acompañaría al evento. Iba a sentarse en la primera fila, justo en el centro. El lugar que Lucía había reservado especialmente para ella. Gracias por esto, le dije a Lucía mientras esperábamos el taxi.
Tu madre merece ver brillar a su hija, respondió. Y por un segundo, por un solo segundo, pensé que tal vez estaba siendo paranoica. Tal vez Lucía era simplemente Lucía, dramática, intensa, apasionada. Tal vez el mensaje, las salidas nocturnas, el vestido rojo, todo era coincidencia. Quería creerlo. Dios, como quería creerlo. Llegamos al Centro Cultural a las 7:15 p.m. El auditorio era imponente. 200 butacas distribuidas en platea y 2 niveles superiores. Un escenario amplio con una pantalla gigante detrás. Luces profesionales, sonido profesional, todo profesional. Había gente por todas partes. Los otros 4 equipos finalistas. Miembros del jurado. Inversores con trajes caros. Editores con carpetas bajo el brazo. Periodistas con cámaras y grabadoras. Y en la primera fila, justo en el centro, estaba el asiento de mi madre. Lucía la acompañó hasta allí. Siéntese aquí, señora, dijo con una sonrisa encantadora. Tendrá la mejor vista. Mi madre la miró con gratitud. Eres muy amable, hija. Mi Elena tiene mucha suerte de tenerte como amiga. Lucía sonrió. Pero fue una sonrisa que no llegó a sus ojos. La suerte es mía, señora. Me dio un escalofrío. A las 7:45 p.m., nos llamaron a los finalistas para una reunión previa con los organizadores. Nos dieron las últimas instrucciones. 30 minutos de presentación, 15 de preguntas, orden de participación sorteado previamente. Nosotros éramos los terceros en presentar. A las 8 p.m., abrieron las puertas al público. Desde el backstage, podía escuchar el murmullo de la gente entrando. Escuché a mi madre diciendo algo a la persona sentada a su lado. Escuché risas. Escuché expectación. A las 8:15 p.m., comenzó el evento. El primer equipo presentó su proyecto. Era bueno, pero no excepcional. El segundo equipo fue mejor, más pulido, más profesional. Y entonces llegó nuestro turno. Equipo 3, Robo de Almas. Presentadoras, Elena Martínez y Lucía Fernández. Respiré hondo. Lucía me miró. ¿Lista?, preguntó. Lista, respondí. Caminamos hacia el escenario. Y entonces vi el rojo. Desde el escenario, con las luces blancas cegándome, pude ver perfectamente el vestido rojo de Lucía brillando bajo los focos. Pude ver a mi madre en la primera fila, sonriendo, orgullosa. Pude ver a los 200 espectadores esperando. Subí al podio. Lucía se quedó un paso detrás, sonriendo. Comencé a hablar. Los primeros 10 minutos salieron perfectos. Leí fragmentos de Invisibles. Conté historias de mujeres reales. Usé datos, estadísticas, casos documentados. Mi voz no tembló. Mis manos no sudaron. Mi postura fue firme. Pude ver a mi madre asintiendo, emocionada, con lágrimas en los ojos. Pude ver a los miembros del jurado tomando notas. Pude ver a los inversores sonriendo, interesados. Todo iba perfecto. Terminé mi parte y le cedí la palabra a Lucía. Ahora, mi socia Lucía Fernández les presentará la investigación que sustenta nuestro proyecto. Lucía sonrió. Caminó hacia el podio con esa gracia felina que siempre la había caracterizado. Ajustó el micrófono. Miró al público. Y entonces, algo cambió en su expresión. Fue sutil. Casi imperceptible. Pero yo la conocía demasiado bien. Vi cómo sus ojos se endurecían. Vi cómo su sonrisa se volvía afilada, peligrosa. Gracias, Elena, dijo, y mi nombre sonó extraño en su boca. Como si fuera una palabra extranjera que no terminaba de pronunciar bien. Respiró hondo. Y entonces, en lugar de comenzar con su investigación sobre plagio intelectual, dijo:
Pero antes de hablar de robo de ideas, creo que es importante hablar de algo más fundamental, el robo de identidad. Fruncí el ceño. Eso no estaba en el guión. ¿Qué quiere decir? Pregunté, intentando sonar casual, aunque el pánico comenzaba a subir por mi garganta. Lucía me miró. Y por primera vez en 7 años, vi odio genuino en sus ojos. Quiero decir, continuó, dirigiéndose al público, que durante los últimos 3 años, he estado trabajando en una investigación sobre cómo las personas se apropian del trabajo ajeno. Y casualmente, tengo un caso de estudio perfecto aquí mismo. El auditorio quedó en silencio. Mi corazón comenzó a latir tan fuerte que pensé que todos podían escucharlo. Lucía, ¿de qué estás hablando? Pregunté, intentando mantener la calma. Ella ignoró mi pregunta. Hace 3 años, dijo, con voz clara y proyectada, conocí a una mujer que decía estar escribiendo un manuscrito sobre mujeres invisibles. Me mostró fragmentos. Me pidió ayuda. Y yo, siendo la ingenua que era, acepté trabajar con ella. Cada palabra era un cuchillo. Pero lo que yo no sabía, continuó Lucía, caminando por el escenario como si estuviera dando una conferencia, es que esta mujer no solo me estaba usando a mí. Estaba usando a decenas de personas. Sacó una carpeta de detrás del podio. Durante los últimos 6 meses, dijo, he estado investigando. Y descubrí algo fascinante, el manuscrito Invisibles, que Elena acaba de presentar como suyo, no es original. El auditorio contuvo el aliento. ¿Qué? Logré decir. Lucía sonrió. Fue una sonrisa cruel, triunfante. Descubrí, dijo, abriendo la carpeta, que al menos el 60% del contenido de Invisibles ha sido plagiado de fuentes diversas, blogs olvidados, tesis no publicadas, artículos de revistas pequeñas. Incluso hay fragmentos copiados literalmente de libros publicados hace décadas. Mi mundo se derrumbó. Eso es mentira, dije, pero mi voz sonó débil, temblorosa. ¿Mentira? Lucía sacó hojas impresas de la carpeta. Aquí tengo las pruebas. Comparaciones lado a lado. Fechas de publicación. URLs archivadas. Todo documentado. Comenzó a leer. Y con cada ejemplo que daba, con cada comparación que mostraba en la pantalla gigante detrás de ella, sentía como el suelo se abría bajo mis pies. Era verdad. O al menos, lo parecía. Lucía había tomado fragmentos reales de Invisibles y los había comparado con textos que existían en Internet. Algunos eran coincidencias legítimas. Otros eran referencias que yo había citado correctamente en mis notas pero que ella había sacado de contexto. Y algunos, debo admitirlo con vergüenza, eran descuidos míos, frases que había leído en algún lado y que inconscientemente había incorporado al texto sin citar. Pero ella lo presentó todo como plagio deliberado. Como robo. Como fraude. Y eso no es todo, dijo Lucía, guardando las hojas pero manteniendo la atención del público. Lo más interesante es que Elena me ha estado usando a mí también. Mi investigación sobre plagio intelectual, en la que he trabajado durante 3 años, ella planea incluirla en su libro sin darme crédito real. Sin mencionarme como coautora. Sin compartir las ganancias de manera justa. Eso sí era mentira. Eso era completamente falso. Eso no es cierto. Grité, olvidándome del micrófono, olvidándome del público, olvidándome de todo excepto del dolor y la traición. Siempre planeamos ser coautoras. Siempre dijimos que compartiríamos todo. Lucía me miró con falsa compasión. Elena, por favor. No hagas esto más difícil de lo que ya es. Y entonces, sacó el golpe final. De hecho, dijo, dirigiéndose al público, tengo grabaciones. Grabaciones de Elena admitiendo que planeaba apropiarse de mi trabajo. Grabaciones de ella diciendo que yo era demasiado ingenua para darme cuenta. Grabaciones de ella riéndose de mí con sus amigos.
Puso un audio en el sistema de sonido. Era mi voz. Pero no eran mis palabras. Era un audio editado, manipulado, sacado de contexto. Reconocí fragmentos de conversaciones privadas que habíamos tenido, pero ensamblados de tal manera que sonaban como una confesión de culpa. El auditorio estaba en shock. Vi a los miembros del jurado intercambiando miradas de desaprobación. Vi a los inversores cerrando sus carpetas. Vi a los periodistas escribiendo furiosamente en sus libretas. Y vi a mi madre. Mi madre, en la primera fila, con las manos cubriéndose la boca, los ojos llenos de lágrimas, la expresión de alguien cuyo mundo se acaba de derrumbar. Lucía terminó su presentación con una frase que selló mi destino. Por todo esto, he decidido denunciar públicamente este plagio. He presentado una denuncia formal ante la Fundación. Y he contactado a todas las editoriales involucradas para advertirles sobre el fraude de Elena Martínez. Aplausos. Algunas personas aplaudieron. No todos, pero sí suficientes. Lucía bajó del podio. Yo me quedé paralizada, mirando al público, mirando a mi madre, mirando a la mujer que había considerado mi hermana y que acababa de destruir mi vida frente a 200 personas. No dije nada. No podía. Mi cerebro no procesaba lo que acababa de suceder. Los organizadores subieron al escenario, visiblemente incómodos, y anunciaron un receso de 10 minutos antes de continuar con el siguiente equipo. Me llevaron del escenario casi a rastras. Y entonces, en el backstage, sola, colapsé. Pasé las siguientes 2 horas en un baño del centro cultural, encerrada en un cubículo, llorando en silencio. Escuché a mi madre llamándome por teléfono. No contesté. Escuché los mensajes de texto llegando uno tras otro. No los leí. Escuché a los organizadores buscándome para discutir lo sucedido. No salí. Permanecí allí, en la oscuridad del cubículo, preguntándome cómo mi vida se había derrumbado tan rápido. Lucía me había traicionado. Lucía había planeado esto. Lucía había destruido 3 años de trabajo, mi reputación, mi relación con mi madre, mi futuro, todo. Y lo había hecho con una precisión quirúrgica, con una crueldad calculada, con una sonrisa en los labios. Pero mientras lloraba, algo comenzó a cambiar en mí. El dolor comenzó a transformarse en rabia. La rabia en claridad. Y la claridad en determinación. Porque recordé algo. Recordé que yo no era ingenua. Recordé que, aunque confiaba en Lucía, nunca le había dado acceso total a mis archivos. Recordé que tenía respaldos. Recordé que tenía pruebas. Recordé que, mientras Lucía preparaba su traición, yo había estado preparándome para lo peor. Porque aunque no quería admitirlo, una parte de mí, esa parte intuitiva que había ignorado durante semanas, siempre supo que algo no estaba bien. Y esa parte de mí se había protegido. Salí del baño a las 11 de la noche. El evento había terminado. El ganador ya había sido anunciado, no éramos nosotros, obviamente. Mi madre se había ido. Lucía se había ido. Todos se habían ido. Excepto yo. Caminé hacia el apartamento vacío. Lucía había empacado sus cosas. Dejé una nota diciendo que se quedaba con una amiga hasta que esto se aclare. Me senté frente a mi laptop. Y comencé a trabajar. Lucía no sabía que yo tenía el control total. No sabía que, durante los últimos 6 meses, cada vez que notaba algo extraño, yo había estado documentando todo. No sabía que tenía grabaciones reales de nuestras conversaciones donde hablábamos de ser coautoras. No sabía que tenía testigos de nuestro acuerdo. No sabía que había registrado legalmente Invisibles a mi nombre 8 meses atrás. No sabía que tenía emails de editores interesados en mi trabajo, no en el nuestro. No sabía que, mientras ella planeaba su traición, yo había estado construyendo mi defensa. A las 8 a.m. del 16 de marzo, mi teléfono comenzó a sonar. Era Lucía. La ignoré.
A las 8:15 a.m., comenzó a llamar de nuevo. La ignoré. A las 8:30 a.m., dejó de llamar y comenzó a enviar mensajes. Elena, tenemos que hablar. Sé que estás furiosa, pero puedo explicarlo. Fue necesario. No tenías idea del daño que me estabas haciendo. Por favor, contesta. Necesito que entiendas. A las 9 a.m., los mensajes cambiaron de tono. Elena, contesta el puto teléfono. Esto no es un juego. Si no hablas ahora, voy a hacer que te arrepientas. A las 9:30 a.m., comenzó a llamar de nuevo. 27 llamadas perdidas en una hora. A las 10 a.m., los mensajes se volvieron desesperados. Elena, por favor. Mi abogado dice que tienes que contestar. ¿Qué estás haciendo? Responde, carajo. A las 10:30 a.m., recibí un email de la Fundación Cultural Iberoamericana. Estimada señora Martínez, en relación a los hechos ocurridos anoche, le informamos que hemos abierto una investigación formal. Le solicitamos se presente en nuestras oficinas el día de hoy a las 3 p.m. para declarar. Adjuntamos la denuncia presentada por la señora Fernández. Sonreí. Perfecto. A las 11 a.m., llamé a mi abogado. A las 11:30 a.m., envié mi respuesta formal a la fundación. A las 12 p.m., publiqué en redes sociales. No una defensa desesperada. No un ataque emocional. No un llanto público. Publiqué pruebas. Publiqué el registro legal de Invisibles. Publiqué emails de Lucía donde hablábamos de ser coautoras. Publiqué grabaciones reales de nuestras conversaciones. Publiqué testimonios de personas que habían sido testigos de nuestro acuerdo. Publiqué un análisis forense de los audios que ella había presentado, demostrando que habían sido editados y manipulados. Y cerré con una frase. La verdad siempre sale a la luz. Solo necesita tiempo. Y yo tuve todo el tiempo del mundo para prepararme. A las 12:30 p.m., mi teléfono explotó. Periodistas. Editores. Inversores. Otros escritores. Amigos. Desconocidos. Todos querían hablar conmigo. A la 1 p.m., Lucía publicó su respuesta. Fue desesperada. Defensiva. Llena de contradicciones. A las 2 p.m., la Fundación emitió un comunicado. Tras revisar la evidencia presentada por ambas partes, hemos decidido desestimar la denuncia de la señora Fernández y abrir una investigación por difamación y falsificación de evidencia. A las 3 p.m., en lugar de presentarme a declarar como acusada, me presenté como demandante. Con mi abogado. Con todas mis pruebas. Con toda mi documentación. A las 4 p.m., 3 editoriales diferentes me contactaron ofreciéndome contratos. A las 5 p.m., Lucía intentó llamar de nuevo. 43 llamadas perdidas en total. A las 6 p.m., recibí un mensaje suyo. Elena, por favor. Podemos arreglar esto. Hablemos. No contesté. A las 7 p.m., los titulares de los periódicos digitales comenzaron a aparecer. Escándalo en la Fundación Cultural, acusada resulta ser la víctima. Escritora demuestra su inocencia con pruebas contundentes. Lucía Fernández investigada por difamación y falsificación. A las 8 p.m., mi madre me llamó. Contesté. Mamá. Mi niña, dijo, llorando. Lo siento. No supe qué hacer. No entendí. No es tu culpa, mamá. Fue mía por confiar en la persona equivocada. ¿Vas a estar bien? Miré las notificaciones en mi pantalla. Los mensajes de apoyo. Las ofertas de trabajo. La justicia que finalmente llegaba. Sí, mamá. Voy a estar más que bien. Colgué. Y entonces, mi teléfono sonó de nuevo. Era Lucía.
Déjame contestar, pensé. Déjame escuchar lo que tiene que decir. Contesté. Hola. Hubo un silencio del otro lado. Luego, un sollozo. Elena, yo no sé qué decir. No digas nada. Por favor, tengo que explicarte. No. No tienes que explicarme nada. Ya me explicaste todo anoche, frente a 200 personas. Fue un error. Un terrible error. Yo. ¿Sabes qué es lo más gracioso, Lucía? Que durante los últimos 6 meses, cada vez que notaba algo extraño, una parte de mí sabía lo que estabas planeando. Pero otra parte de mí se negaba a creerlo. Porque eras mi amiga. Porque eras mi hermana. Porque confiaba en ti. Yo también confiaba en ti, sollozó. No. No confiabas en mí. Si hubieras confiado en mí, habrías hablado conmigo. Habrías dicho lo que fuera que te molestaba. Pero en lugar de eso, planeaste mi destrucción. Yo tenía miedo. ¿Miedo de qué? De que te ibas a hacer famosa sola. De que me ibas a dejar atrás. De que todo tu éxito iba a ser tuyo y yo iba a quedar en el olvido. Sus palabras me golpearon como un puñetazo en el estómago. No era sobre el trabajo. No era sobre el crédito. Era sobre inseguridad. Sobre envidia. Sobre miedo al abandono. Lucía, dije suavemente, nunca te habría dejado atrás. Éramos un equipo. Eso decías. Pero tus emails a los editores, siempre hablabas en singular. Mi libro, mi proyecto, mi visión. Nunca nuestro. Y entonces lo entendí. La había lastimado sin darme cuenta. Mis palabras, mis acciones, mis descuidos, la habían hecho sentir invisible. Justo como el tema de mi libro. La ironía era brutal. Lucía, yo. No. No digas nada. Ya es demasiado tarde. Arruiné todo. Perdí a mi mejor amiga. Perdí mi reputación. Perdí todo. No has perdido todo. Todavía podemos. No, Elena. No podemos. Lo que hice es imperdonable. Y merezco las consecuencias. Colgó. Esa fue la última vez que hablé con Lucía Fernández. 6 meses después de aquella noche, mi vida era completamente diferente. Invisibles fue publicado por una de las 3 editoriales más importantes del país. Se convirtió en un bestseller. Gané premios. Di conferencias. Conocí a otras escritoras que habían pasado por experiencias similares. Y fundé una organización para apoyar a mujeres cuyas ideas habían sido robadas o minimizadas. Lucía, por otro lado, enfrentó las consecuencias de sus acciones. Fue demandada por difamación. Perdió su trabajo. Fue expulsada de la comunidad académica. Y según supe por conocidos mutuos, se mudó a otra ciudad para empezar de nuevo. Nunca la perdoné completamente. Pero tampoco la odié. Porque entendí que su traición no fue sobre mí. Fue sobre ella. Sobre sus miedos, sus inseguridades, sus demonios internos. Y aunque me destruyó temporalmente, también me hizo más fuerte. Me enseñó a confiar en mis instintos. Me enseñó a documentar todo. Me enseñó a prepararme para lo peor, incluso cuando espero lo mejor. Y sobre todo, me enseñó que la justicia, aunque tarda, siempre llega. Aquel 15 de marzo, cuando subí al escenario con mi traje azul y vi el vestido rojo de Lucía brillando bajo las luces, pensé que era el inicio de mi sueño. Resultó ser el inicio de mi pesadilla. Pero también fue el inicio de mi renacimiento. Porque a veces, para construir algo nuevo, primero tienes que dejar que lo viejo se derrumbe. Y yo dejé que todo se derrumbara. Y de las cenizas, construí algo mejor. Algo mío. Algo real. Algo indestructible.